Afirma al ser superior tu elección. Queridos hermanos del planeta Tierra, soy Astar Seran. Vengo hoy aquí para traerles buenas noticias. Ya no hay nada de qué preocuparse, todas las armas han sido destruidas. Así que ahora comenzaremos una nueva fase, la fase de la liberación de la superficie. En realidad, esta fase ya ha comenzado hace mucho tiempo. No nos hemos quedado quietos esperando a que el proceso interno termine antes de salir a la superficie. Muchas acciones ya se han tomado en la superficie de vuestro planeta, sin embargo, las grandes mentes pensantes y los principales representantes de quienes las dominaron, todavía están alrededor del planeta. Y el proceso de simplemente sacarlos del poder, no es un proceso fácil y simple, porque es como una caricatura donde los sacamos y los vuelven a poner. Muchas de las personas que ven hoy en día ya no son las personas reales, son clones de las personas que una vez desempeñaron ese papel. Así que poner fin a toda esta farsa es el gran objetivo ahora. Para terminar con las mentiras, para terminar con el control, para que realmente podamos comenzar el proceso de ascensión. Pero no la ascensión real, de que ustedes migren a la quinta dimensión. Todavía queda mucho por hacer, todavía habrá muchos cambios en su planeta, para que el evento realmente suceda. La luz viene cada vez más fuerte, y con ella, los cambios, con él, las acciones. Así que como hemos pedido aquí, al unísono, junto con la misma voz, es que estén preparados. Hoy gritas todo el tiempo que el mundo está en caos. No sabes lo que es el caos, no tienes ni idea de lo que va a pasar. Pero en ningún momento decimos eso aquí por pánico o desesperación, simplemente no queremos que te tomen por sorpresa. Ustedes han recorrido un largo camino, e incluso los recién llegados ya tienen la comprensión necesaria para lo que está por venir. Puedo decirles que cada uno de ustedes pasará por pruebas y pruebas profundas para que se reconozcan efectivamente como aspirantes a la quinta dimensión. Así que no hay juicio, no hay ira, no hay que incitar a otros contra esto o aquello, porque solo va a añadir al caos, al desequilibrio. Simplemente a pie de distancia de todo. Es como si hubieras entrado en una cápsula del tiempo, cómodo, con todo lo que necesites, y por mucho que escuches los ruidos, los comentarios, los gritos, la desesperación, las dudas de los ataques desde fuera, no sentirás nada. Porque esperamos que ya hayas aprendido a no sufrir el sufrimiento de los demás, y entiendan que todos ustedes están cosechando el fruto de sus propias decisiones, del viaje de su propia vida, de las elecciones de su alma, de la resistencia a ver que hay algo más allá del horizonte. Muchos quieren seguir creyendo que el mundo es solo lo que saben, y no quieren ampliar su visión, porque para ellos es cómodo y seguro creer solo en eso. Y cuando se vean obligados a ver más allá, y simplemente descubran que podrían haber dado un paso más allá hace mucho tiempo y no lo hicieron, la revuelta será grande, porque se darán cuenta de que han desperdiciado parte de sus vidas creyendo en mentiras, creyendo en intereses, no en verdad. Para ser un trabajador de la luz, para ser una estrella, no importa qué etiqueta quieras ponerte a ti mismo, prefiero llamar a todos ustedes aspirantes a la quinta dimensión, porque estás todos entrenando, día a día, con lecciones duras, ejercicios duros, pero estás caminando, pasando obstáculo por obstáculo. Muchos de ustedes no pueden tomarlo, piden parar, porque los ejercicios son demasiado intensos. Respetamos esto, pero solo les advertimos que no descansen demasiado tiempo, porque es como un soldado, que al practicar ejercicios continuos, sus músculos, sus células, se vuelven fuertes y poderosos. Pero si se detiene, y luego continúa, sus celdas también se detienen. Y todo ese mecanismo de acción, de coraje, de lucha, se queda dormido, y el nuevo caminar será un poco más difícil hasta que retome el ritmo. Así que puedes descansar un rato, para que tus células continúen en ese ritmo de lucha, de victoria, de búsqueda de la verdad, sea dura o no. Muchos de ustedes piensan que es lindo, está de moda, decir que son un trabajador de la luz. Entonces, les digo esto, cuando dices eso, el universo te pone en ese camino, como un trabajador de la luz. Así que si no quieres seguir ese camino, lo encuentras demasiado pesado, entonces afirma que no eres un trabajador de la luz, y todo eso será removido de su camino. Ahora, afirma solo para llenar el ego, luego acepta las consecuencias de tu afirmación. No estamos jugando aquí, no estamos fingiendo. A cada uno de ustedes, que se llama a sí mismo un trabajador de la luz,
se le da la misión de ser un pilar de luz y mantener la energía del planeta anclada. Pero para hacer eso, necesitas estar limpio y completamente involucrado con todo el proceso hacia la quinta dimensión. Así que no juegues con cosas serias. Si no quieres seguir el camino porque es demasiado duro, demasiado brutal, demasiado doloroso, pide irte, dígales que usted no es un trabajador de la luz y todo el entrenamiento se detendrá. Ahora, ese camino a la quinta dimensión, ya no lo tomarás otro camino que también conduce a la quinta dimensión, pero será el camino de los que vengan después, un camino mucho más difícil, mucho más exigente, no en la formación, sino en el cambio, en las actitudes y en las tareas. Así que tome la decisión que quiera, no obligamos a nadie a hacer nada, pero asumimos que todos ustedes quieren ir a la quinta dimensión. Así que también hay una alternativa, si sientes que no quieres estar en un camino, o en el otro, di, no quiero ir a la quinta dimensión, entonces tu vida continuará exactamente como siempre ha sido, y te sacarán de ambos caminos y continuarás preparado para abandonar el planeta. Date cuenta de que todo es elección, no obligamos a nadie a hacer nada. Tome la decisión que desee. Hay 3 alternativas, no hay más, solo estos 3. Elige uno a seguir, porque a partir de ahora, más que nunca, todo el entrenamiento al que te has estado sometiendo hará que entres en acción automáticamente. Y no veas esto como tomar las armas o luchar físicamente. El entrenamiento se trata de mantener el equilibrio, no involucrarse con su entorno y ser totalmente abierto de corazón, con quien venga, sea quien sea. ¿En qué formación quieres participar? Tome la decisión. No obligamos a ninguno de ustedes a hacer nada. Ahora, decisión tomada, aguanta el entrenamiento, porque cada día se va a hacer más intenso. Mucha gente piensa, hablas de entrenamiento, y no siento ni veo nada. Todos ustedes están siendo entrenados, pero por secreto de guerra, no recuerdan nada. Pero todos ustedes cada noche están siendo entrenados profundamente. Algunos de ustedes recuerdan, tienen destellos de que estaban en algún lugar luchando contra algo. Otros no recuerdan nada y piensan que no está pasando nada. Entonces os digo, que todos ustedes son entrenados diariamente, por la noche, por vuestros maestros. En el momento adecuado, recordarás todo el entrenamiento. Sería improductivo estar entrenado durante tanto tiempo y en el momento de la H, sin recordar nada. Entonces, cuando llegue el momento adecuado, lo recordarás y podrás poner en práctica todo lo que has aprendido de manera efectiva. ¿No querías emoción? Entonces tendrás emoción. Los que tienen el alma guerrera están impacientes, porque sus almas quieren comenzar la batalla, y así será. Y una vez más, repito, nadie aquí está hablando de una batalla física, o una batalla contra los seres oscuros. La batalla está en el corazón, la batalla es con los sentimientos, la batalla es contra todo lo que vendrá en su contra. Y será la gran prueba, donde demostrarás que estás listo, o no, para la quinta dimensión, dependiendo de tu reacción. Entonces, ¿no querías participar? Entonces prepárate, porque estarás allí. Así que, de nuevo digo, que piensa que no está listo, diga, no soy un trabajador de la luz, pero quiero ir a la quinta dimensión, muy bien, serás llevado a otro camino, que no es más fácil que este, pero no tendrás tanta responsabilidad. No quiero ir a la quinta dimensión, no quiero nada de eso. Luego pide que te quedes con aquellos que quieran ir a la tercera dimensión. Estas son las opciones, no hay otras. Afirma por cada ser superior, de cada uno de ustedes, lo que quieren y lo que son. Esto hay que afirmarlo, dicho, desde el corazón. Entonces, solo afirma al ser superior la elección que estás haciendo. No, la elección no se puede hacer mañana, más tarde, el mes que viene, el año que viene. Hay que hacerlo hoy. No hay más tiempo para esperar. Así que tome la decisión, dígale al ser superior lo que es y lo que quiere. Es muy sencillo, no hay mucho en qué pensar. Ahora, de nuevo les recuerdo, una declaración hecha, se cumplirá a cualquier costo para ustedes. Los soldados que se alistan por su propia voluntad, casi nunca dejarán este ejército después, y permanecerán en este ejército hasta el final, porque les garantizo, que a pesar de toda la dureza, todas las dificultades, todo lo que pasarán, al final habrán valido la pena. Porque el sentimiento de deber hecho,
por tu propia alma y por tantas otras almas que serán guiadas por ti, será inmenso, estará sin tamaño, será una gratitud infinita, por un trabajo bien hecho, desde el corazón, y lo más importante, de puro amor incondicional. Estamos esperando, tome sus decisiones. No es mañana, es hoy. Dile a tu ser superior lo que quieres, porque las tropas se están formando. Y la batalla del amor incondicional, contra cualquier otro sentimiento negativo, ha comenzado. Pero necesita muchos, muchos soldados, para que realmente suceda, en el planeta Tierra. No olvides de compartir este mensaje con tus conocidos amigos o seres queridos.